bueno, que hoy estamos aquí para hablar de un tema que es las emociones desde tu perspectiva. Entonces, para presentarte pues un poquito, Carlos es fisioterapeuta, también trabaja con la terapia de Somatic Experiencing, de la cual es asistente senior de la formación oficial en España desde el 2015. Y además de su labor en consulta, actualmente investiga, escribe y ofrece talleres sobre los sistemas emocionales primarios. Bueno, Carlos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, cuéntanos un poquito, Carlos, además de esta presentación, pues cuéntanos un poco tú quién eres, cómo llegaste aquí, cómo te llegaste a interesar por estos temas. Bueno, la verdad, yo estudié la carrera de fisioterapia exactamente hace 30 años y desde entonces no he parado de estudiar, ¿no? He estudiado mucho más después de la carrera que la misma carrera. Y bueno, me ha traído hasta aquí una búsqueda incesante de dar respuesta a los problemas que tienen las personas, ¿no? En principio eran los problemas que tienen que ver relacionados con el dolor y el malestar físico. Y eso me llevó a hacer diferentes disciplinas, ¿no? Hasta que en 2012 encontré el modelo de terapia Somatic Experiencing, el cual me aportó como una claridad y un enfoque de cómo funciona nuestro sistema nervioso y cómo se pueden tratar diferentes problemas físicos que vienen derivados pues, de energías que se han quedado atascadas en nuestro sistema nervioso, fruto de trauma y demás. Después de estudiar Somatic Experiencing, he seguido profundizando dentro de lo que es el trauma y encontré a un autor llamado Jacques Panset, un investigador muy conocido, nombrado en muchos libros de psicología y relacionados con neurobiología. Él estudiaba cómo las emociones se inician en unos circuitos neurológicos concretos que compartimos con los animales y estudiando esos circuitos neurológicos podemos comprender mucho más de qué está sucediendo en nuestro cerebro y, y qué podemos hacer también, cómo llevarlo también a la terapia, porque mi interés fundamental no es solamente conocer de dónde vienen las cosas, sino cómo eso traducirlo, ¿no? A hacer terapia, a elaborar estrategias terapéuticas que sean eficaces, que ayuden a entendernos, que ayuden a entender cuando la rabia está desorganizada, ¿no? Que ayuden a entender un tema muy importante para mí, ¿no? Sobre el que estoy escribiendo mucho, esta, pues, la herida de abandono, ¿no? El dolor que se produce, ¿no? Ante el duelo, ante la ruptura y que de alguna manera mueve mucho, ¿no? De nuestras dificultades, ¿no? La mayoría de nuestras dificultades son relacionales, ¿no? Tienen que ver en la relación. Y aquí está el sistema de abandono y el apego, ¿no? Así que un poco también un resumen, ¿no? De por dónde he ido caminando desde el dolor físico al dolor emocional. Y te cuento una cosa que me viene, ¿no? Que es un dato curioso y es que cuando yo estudiaba los circuitos emocionales relacionados con el abandono, lo que descubrí de manos de este señor, de Jacques Panset, es que los circuitos neurológicos relacionados con el dolor físico están íntimamente relacionados con los circuitos neurológicos relacionados con el dolor emocional y con la pérdida. Y entonces yo me di cuenta que después de veintitantos años buscando, de alguna manera había dado como una vuelta hasta encontrar algo que realmente lo que estaba buscando en el origen, que era aliviar el dolor, ¿no? Entonces, veo muchas personas con dolor crónico y podría afirmar que el 100% de las personas que padecen dolor crónico, del tipo que sea, tienen de alguna manera sobreactivado, sensibilizado este sistema de abandono, ¿no? Entonces, para mí fue un wow. Llevo tantos años estudiando, investigando como a ciegas y de alguna manera ahora con los sistemas emocionales he encontrado, ¿no? Algo que me cierra el círculo, ¿no? Ya. Y bueno, cuéntame, me da curiosidad saber cómo es para tus clientes, porque es distinto cuando estamos hablando de clientes que van a procesos psicológicos. A ti como fisioterapeuta, que tenías como un abordaje más corporal del dolor, ¿cómo ha sido para tus clientes hacer como esa comprensión de que quizás ese dolor físico que están sintiendo tiene otros orígenes Mm. como más
¿Neurológicos, psicológicos? ¿Cómo ha sido? Bueno, al principio las personas habitualmente cuando van al fisioterapeuta a que los traten, normalmente pasan directamente a la camilla, ¿no? Una vez que los reciben, ¿no? Entonces, desde hace muchos años, mis clientes cuando venían a la consulta, yo no los pasaba a la camilla, sino que los sentaba y les preguntaba por su vida. Les preguntaba, bueno, pues quién eres, las fuentes de estrés en tu vida. Y me acuerdo que al principio había algunas personas que decían, bueno, vamos a la camilla, ¿no? Es como que les extrañaba, ¿no? Pero es verdad que ha llegado a un punto que en mí está incorporado de una forma natural y las personas pues lo reciben de forma natural, el que puedan estar 10 15 minutos explicándome pues que, bueno, pues de dónde vienen, qué les pasa en su vida, ¿no? Y claro, esa información no solo me da a mí una información muy relevante para tratar con ellos, sino que más a ellos también les da una información, ¿no? De que quizá el problema que estoy teniendo tiene que ver con algún tipo de estrés más emocional, ¿no? No solamente algo físico, porque muchas personas te dicen, tengo un dolor desde hace 3 meses, pero bueno, ¿has hecho algún deporte? ¿Has hecho algo que te ha traído el dolor? No, no, no he hecho nada. Bueno, algo, de algún sitio tiene que venir. Y ese insight que pueden recibir las personas puede iniciar también una búsqueda un poco más abierta, que no sea solamente, bueno, aliviarme el dolor, la tensión muscular que tenga, y no quiero saber nada de la otra parte, ¿no? De dónde puede venir a nivel emocional, a nivel psicológico, ¿no? Digamos. Ok. Bueno, ¿por qué decidiste empezar a estudiar e integrar la terapia de Somatic Experiencing? ¿Qué fue lo que te llevó a, a incluso a ser ahora asistente senior de la formación? ¿Qué te inspiró? Yo llevaba muchos años trabajando con acupresura, con diferentes técnicas que había desarrollado yo para, de alguna manera, liberar la energía residual en el cuerpo. Utilizaba especialmente la acupresura y algunas técnicas que no son exactamente el masaje convencional, ¿no? Porque yo sentía que había una tensión nerviosa, que había un estrés que estaba alojado en el cuerpo. Y bueno, pues con mis herramientas, con mis conocimientos, yo hacía, ¿no? Y tenía buenos resultados. Claro, las personas de mi entorno pues me conocen, ¿no? Entonces, una amiga muy cercana, psicóloga, le llegó la información de la formación de Somatic Experiencing y me dijo, Carlos, esto es para ti. Entonces, cuando yo fui y conocí en un taller introductorio de qué iba, es verdad que sentí, digo, esto es lo que yo estaba buscando, esto es lo que me va a complementar, lo que me va a ayudar a afinar más en esto que yo ya llevo pues 10 o 15 años haciendo pues, de una forma un poquito más rudimentaria. Cuando entré en la formación, me enamoré completamente y en la formación, bueno, se hace también un trabajo personal, hice también un trabajo personal, o seguía haciendo un trabajo personal, yo llevaba muchos años también trabajando sobre mí. Sentí que era mucho más eficaz, mucho más directo, que tenía mucho sentido, ¿no? Dolencias que tenía, yo llevaba arrastrando una dolencia en el estómago desde los 15 años y en una sesión se fue, ¡pum! Se fue, ¿no? Como ahora está, no está, ¿no? Venía de un trauma, de una patada que me habían dado de adolescente en un asalto que recibí. Y es como decir, esto puede ser así, esto puede estar alojado aquí y en una sesión irse. Entonces, claro, viví momentos como este que estoy contando en el que fue, wow, wow, ¿no? Esto lo quiero seguir haciendo yo, ¿no? Y claro, una vez que te formas, pues también una forma de aprender también es acompañando, ¿no? Cuando eres asistente del profesor, pues también estás ayudando en las prácticas, estás ayudando a los alumnos y he sentido que eso me ha ayudado a profundizar muchísimo, ¿no? Entonces, desde 2015 que terminé la formación de Somatic, pues me fui haciendo asistente primero en training, luego provider, y desde marzo de este año soy asistente senior, ¿no? En la formación. Bueno, enhorabuena. Gracias. Y bueno, volvamos al tema que nos une hoy y es entender las emociones. Hablabas de los sistemas emocionales primarios. Para los que no tengamos ni idea, yo sí porque fui a tu taller del abandono y ahorita hablamos de eso, pero para los que nos están escuchando que no saben de qué va esto, ¿nos puedes hacer como un pequeño resumen de cuál ha sido como la comprensión más grande que has recibido de esta teoría? Mm. Mira, la comprensión como más grande es darme cuenta que cuando nosotros nacemos, el ser humano y los mamíferos nacemos
somos inmaduros al nacer, necesitamos los cuidados y las atenciones de nuestros progenitores, de los cuidadores principales. Parece que nacemos sin recursos o con muy pocos recursos, pero no es del todo así. Entonces, es justamente los circuitos neurológicos, que son los sistemas emocionales primarios, son los recursos que traemos que la naturaleza nos proporciona al nacer, ¿no? O sea, son circuitos, son estructuras que están ya operando, la mayoría de ellas, operando para qué? Operando para hacer lo que necesita hacer un bebé, que es mantener un apego, mantenerse cerca del cuidador, y ahí estaremos hablando del sistema de abandono, el sistema de cuido. El sistema de abandono es el que se despierta se llama sistema de abandono, sistema de estrés por separación, es el que se despierta cuando el bebé o el cachorro siente que ya no hay la proximidad del cuidador. Y entonces despierta pues el llanto o la queja, ¿no? De, oye, que estoy aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque para el ser humano y para los mamíferos, el estar cerca de los cuidadores principales, bueno, en ello va la naturaleza, va la supervivencia, ¿no? Pero hay otros sistemas que también son nuestros recursos, como el sistema del miedo. El tener miedo nos hace evitar situaciones que nos amenacen nuestra vida. Está el sistema de la rabia. La rabia nos proporciona la energía suficiente para ir a por lo que nosotros necesitamos. Entonces, cuando un bebé, un niño se enfada porque no está siendo suficientemente atendido, está utilizando sus recursos naturales para poder responder a sus necesidades. Luego hay otro sistema, el sistema del juego. El sistema del juego es un sistema increíble que tiene todos los reptiles no lo tienen, pero los mamíferos sí. Y ese sistema lo que sirve es para la socialización y para el aprendizaje. No existe ningún mamífero que no juegue. Entonces, ese sistema, si nosotros vemos a los niños juegan por naturaleza. O sea, no puedes dejar que un niño no juegue. Incluso en situaciones muy difíciles los niños siguen jugando, ¿no? Luego hay otro sistema que es el de la sexualidad, que lo necesitamos para desarrollarnos, para trascendernos, ¿no? Si queremos trascender nuestros genes, necesitamos, bueno, pues, criar, ¿no? Hijos, tener hijos. El sistema del cuidado es un sistema que se desarrolla más tarde, aunque en el inicio también está. Y el sistema del cuidado y el sistema de abandono forman los dos una pareja que tiene que ver con el sistema de apego, ¿no? Entonces, bueno, pues, todos sabemos que lo importante que es el apego para sentirnos bien, ¿no? Se me olvida, me quedo atrás el sistema de búsqueda, de orientación, que lo tenemos para qué, para proveernos de lo que necesitamos. Entonces, si vemos un animal, o nosotros mismos siempre estamos buscando, ¿no? ¿Dónde está la fuente de lo que necesitamos o cómo evitar la situación? Entonces, esa orientación viene de ese sistema. Todos estos 7 sistemas que he nombrado ya están al nacer. Unos completamente maduros, otros a medio madurar. Son los recursos innatos que traemos al nacer. Entonces, cuando yo trabajo con personas y me di cuenta de estos sistemas, me di cuenta que una forma muy útil y muy amable de trabajar con la persona no era ir directamente a sus traumas, ir directamente al origen del dolor, qué me pasó, qué no me pasó, sino en primer lugar conectar con estos sistemas, expandirlos y robustecerlos. Porque así yo como terapeuta no soy la fuente de recursos de la persona, sino que vamos a estimular primero los recursos de las personas. ¿Para qué? Para que cuando tengan que abordar una situación difícil o una situación pasada, tengan más recursos para responder a ello, ¿no? Entonces, es verdad que me extiendo mucho en la pregunta que me has hecho, pero para mí lo más importante de los sistemas emocionales es comprender que son unos recursos que podemos activarlos desde el primer día que trabajamos con una persona. Y en otros enfoques terapéuticos o tradicionalmente hemos tenido más tendencia, yo también recibí muchos años de terapia, y hemos tenido mucha tendencia a ir al origen del dolor, ir al origen del trauma, qué te pasó. Bueno, pues antes de ir a eso, una persona que no se está encontrando bien, lo primero que necesita es encontrarse bien, mínimamente. Y lo encontramos a través de estos sistemas emocionales primarios, ¿no? Y de reorganizarlos. Bueno, me surge una pregunta, porque si tú dices que estos sistemas emocionales nacen con el bebé, hay algunos completamente desarrollados y otros se van desarrollando en el tiempo, quiere decir que entonces las circunstancias
de la vida modulan que esos sistemas se desarrollen completamente o se inhiban o se bloqueen y que como adultos podamos tener dificultades con alguno de esas expresiones emocionales, que tengamos dificultades con la rabia o que tengamos dificultades en el cuidado, en la orientación, ¿sí? Exactamente, María Carolina, me encanta esta pregunta o este comentario, porque en los primeros 5 o 6 años de vida es donde realmente creamos los patrones de comportamiento, los patrones base sobre los que nosotros nos vamos a desarrollar el resto de nuestra vida. Y estos patrones de comportamiento van a estar fundamentados en cómo se organizaron los sistemas emocionales en esa etapa para responder al entorno. Si fue un entorno nutritivo en el que recibimos atenciones, en el que también recibimos límites, seguramente esos sistemas se van a organizar de una manera armónica o como están diseñados, ¿no? Cualquier persona adulta saludable, cuando tiene una ruptura o la pérdida de algo, va a sentir el sistema de abandono, es lógico, y está hecho para eso. Pero ¿qué pasa si cuando eres adulto tienes una ruptura y te hundes en una depresión y no eres capaz de salir de ahí? Bueno, pues parece, quizás es que ese sistema de abandono estaba demasiado activado y se ha conectado con una parte como infantil nuestra. ¿O qué pasa con una persona que es extremadamente celosa y tiene que tener un control exhaustivo sobre su pareja? Bueno, pues parece, seguramente su sistema de la rabia está ejerciendo un control sobre la persona amada porque hay miedo a la pérdida. Entonces, tendríamos una persona que constantemente tiene su sistema de abandono activado, tiene miedo, tiene constantemente el sistema de rabia activado. Estos sistemas que he nombrado, estos tres, el de abandono, miedo y rabia, son los sistemas que se llaman también de castigo, son los que producen sensaciones desagradables. Están hechos para responder puntualmente ante una situación como la que estoy describiendo. Y los sistemas de juego, el de búsqueda, el de cuidado, sexualidad, están diseñados para que estén más operativos de forma natural. Entonces nosotros deberíamos estar en el juego, en la felicidad, en la alegría, en el querer compartir normalmente. Si un niño, si nosotros de pequeños tuvimos el sistema de abandono muy activado porque nos sentíamos que, no sé, mis padres se iban a trabajar y no me decían nada, me dejaban con una tía, pero yo no estaba feliz con mi tía, yo no estaba bien, y ese sistema se quedaba como crónicamente activado, yo de adulto voy a llegar con un sistema de abandono crónicamente activado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando llegamos a adultos, y lo que yo veo con las personas y trabajo con las personas es para que identifiquen qué tal bien o qué tal mal están organizados esos sistemas. Entonces, te puedes encontrar personas que tengan la rabia crónicamente activada y entonces todos lo solucionan desde el enfado, desde la bronca. Personas que tienen la rabia totalmente inhibida y esa energía va contra ellos en forma de síntomas físicos. Para identificar esto en el presente, que casi siempre viene de experiencias tempranas, es fundamental. Ok. Y bueno, y entonces, ¿cómo podemos saber hoy en el presente? Porque yo me di, por ejemplo, en mi caso, que el sistema de abandono, el abandono es el tema, es el gran tema de mi vida. Entonces, yo en algunos momentos siempre me pregunto, bueno, ¿hasta qué punto esta emoción que estoy sintiendo es real? ¿Hasta qué punto esta emoción que estoy sintiendo se corresponde con mi experiencia presente? ¿Y hasta qué punto estoy como actuando o dramatizando eso que estoy sintiendo porque tiene una carga que viene desde más atrás, incluso de cosas que yo ni me acuerdo? ¿Cómo podemos saber cuándo se trata de que el sistema está como descalibrado, por llamarlo de una manera? María Carolina, lo primero que quería decir era, yo creo que la mayor parte de la población tiene diferentes grados de activación crónica del sistema de abandono. Porque el sistema de abandono no es que me dejaron tirado en una cuneta. El sistema de abandono se activa cuando ha habido necesidades que a lo mejor no han sido satisfechas. Y para unas personas pueden ser una y para otras otra. Entonces, todos tenemos de alguna manera diferentes grados de activación del sistema. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Bueno, pues lo primero, observando nuestros comportamientos.
Entonces, tú has tenido una situación en tu pareja, no te ha respondido un mensaje y tú te has puesto fatal. En ese momento a lo mejor te cuesta trabajo identificar de dónde viene, ¿no? En el momento del malestar. Pero cuando pasa un rato y tú te calmas y miras hacia atrás, te das cuenta de que a lo mejor fue desproporcionado, no fue para tanto. Entonces vemos nuestro comportamiento y vemos una desproporción entre lo que está pasando en el presente y nuestra reacción. ¿Y por qué sucede eso? Porque nosotros en nuestro cerebro hay unas memorias y una situación del presente me puede recordar a algo, puede activar a mi sistema de abandono y yo actuar en el presente o responder en el presente como si estuviera actuando en el pasado. Esto que decimos, bueno, me siento actuando como un niño, ¿no? O como una niña, ¿no? O sea, uno, si tiene un mínimo de observación o con la ayuda de alguien, de un terapeuta o de alguien, es muy fácil darse cuenta de que hay una cierta o mucha desproporción, ¿no? O sea, o cuando alguien te, hay malentendido, alguien te dice algo y tú lo entiendes de una manera equivocada, ¿no? Como que me están agrediendo. Entonces, cuando uno se va a su vida y dice, bueno, es que es verdad, reconozco que soy muy suspicaz y que cualquier cosa que me dicen enseguida la tomo como una ofensa. Bueno, pues ya te estás dando tú la respuesta, ¿no? Aquí hay un sistema de la rabia defensivo, por supuesto, que está excitado. Y tienes que estar constantemente reparando las situaciones que se te dan en la vida como que estuvieras tropezando constantemente. Para responderte, yo creo que lo principal es una autoobservación de nuestros comportamientos cuando no son coherentes con la situación presente, ¿no? Hay cosas en el presente que nos pueden resultar desagradables, ¿no? Porque nos pueden resultar, bueno, pues no me gusta que alguien no me hable bien. Pero bueno, no por eso ya hago una historia tan grande, sino que a lo mejor puedo responder, decir, oye, no me ha gustado esto y sigo adelante, ¿no? No me he quedado muy dolido, ya no puedo perdonar a esta persona. Bueno, pues eso te está diciendo, quizá hay algo más, ¿no? Requiere un poquito de introspección, ¿no? Y de humildad, ¿no? Para reconocer, ¿no? Bueno, yo creo que el tema de las emociones dentro de cualquier trabajo terapéutico, estamos hablando de dolor, no solo de dolor físico, sino de dolor pues, emocional, dolor asociado a experiencias del pasado muy difíciles. Creo que hay una parte también de la relación con las emociones que sentimos, que nos da como miedo sentir. Es como por alguna razón, en nuestra experiencia cuando éramos pequeños, esa emoción quizás fue una sensación demasiado grande, demasiado desbordante para un cuerpo pequeño, para un cerebro como el que teníamos, pero siendo adultos seguimos sintiendo como el mismo miedo, es como si no hubiéramos crecido y la emoción nos fuera como a desbordar. Eso yo lo observo mucho en el trabajo terapéutico, que nos puedes decir tú de esa sensación? O yo me la estoy inventando. No, es muy certero lo que estás contando y todo este tipo de cuestiones como la que estás comentando ahora, a mí los sistemas emocionales primarios me han dado una respuesta a ello. Entonces, como somos inmaduros, en los primeros 5 o 6 años de nuestra vida no tenemos la capacidad para gestionar o para autocalmarnos lo suficiente ante emociones o ante emociones fuertes, ante situaciones fuertes, ¿no? Para un niño pequeño, un ruido fuerte o ir a un sitio nuevo ya puede ser estresante, o sea, cosas mínimas. Entonces, la clave está en que necesitamos mucho, esta palabra que se utiliza ahora corregulación. Necesitamos mucho calmarnos a través del adulto que nos cuida. Claro, el adulto que nos cuida puede estar calmado y entonces nos puede calmar, puede estar atento a lo que sentimos, puede validar lo que estamos sintiendo, o puede estar negligente de lo que sentimos, puede no darle importancia. Si sucede lo primero, entonces, gracias al adulto que tenemos, ese miedo a través del sistema del miedo, o esa rabia que he sentido, o ese desamparo que puedo sentir, se va a calmar. Pero, ¿qué pasa si el adulto que nos cuida no es capaz de entenderlo, de responder a eso? ¿Qué hacemos con esa emoción que estamos sintiendo? Claro, entonces el sistema nervioso, el cerebro es muy bueno a la hora de dar una respuesta. Bueno, ¿cuál es la siguiente respuesta que puedo dar si nadie me va a calmar?
a lo mejor lo que hago es disociar, es apartar una emoción que está siendo demasiado para mí. Y dentro de los sistemas emocionales hay sistemas hay como una cierta jerarquía, ¿no? En el malestar que produce. El sistema de abandono es el que más malestar produce. Entonces, si hay una sensación de desesperanza, porque siento que mi madre se ha ido y no vuelve, y no consigo que vuelva, posiblemente me voy a quedar en el enfado. Entonces, sentir el enfado me da energía, me da cierta sensación de poder, o también puedo entrar en un estado más adelantado en la sumisión. Y entonces yo puedo ponerme a cuidar a mis padres, bueno, o cuidar a mi madre. Entonces utilizar el sistema de cuidar, para cuidar a mi madre, porque imagina que mi madre es depresiva y mi madre es incapaz de sostenerme a mí. Y entonces acabo yo cuidando. Pero a lo mejor yo tengo 5 años. Entonces, no es madurativamente, no es coherente que yo cuide a mi madre. Entonces, los sistemas emocionales se van a utilizar unos u otros, nuestro cerebro se va a adaptar a lo que tenga. ¿Qué pasa? Que si yo con 5 años estaba muy atento a que mi madre estuviera calmada, estuviera bien, ¿qué pasa? Que yo voy a ir de mayor siendo un cuidador quizás compulsivo. Y voy a utilizar el cuido con cualquier persona que me encuentre. Pero no voy a estar atento a lo que yo estoy sintiendo. Hay como una desconexión de mis emociones, una desconexión de mis sensaciones corporales, ¿no? Esto que contaba antes de la disociación. Cada vez que disocio una emoción, disocio también del cuerpo para no sentir. Todo lo que es demasiado abrumador, si no ha habido alguien que me haya ayudado a manejarlo. Como adultos también necesitamos la corregulación. Cuando hay algo que me abruma, que es demasiado, yo te llamo María Carolina, oye María Carolina, este tiene este problema, ¿tú qué piensas? Y simplemente tu llamada, tu respuesta, tu estar conmigo, va a ayudarme a calmarme mucho más que si yo intento gestionarlo solo. Porque es algo mamífero, ¿no? Que necesitamos la relación, el vínculo como primera estrategia defensiva, ¿no? Esto que sucede en los adultos, pues imagínate, en los niños, muchísimo más, ¿no? Sí, sí, está claro, está claro. Bueno, y cuéntanos un poco sobre tus talleres. Pues yo fui a uno que me encantó, falta la segunda parte. ¿Qué vamos a vivir? Una persona que sea terapeuta y una persona que no. ¿Qué evolución? Bueno, principalmente yo me estoy focalizando mucho en la formación para terapeuta. Es como algo que uno va descubriendo, dice, ¿dónde me siento, no? Eh, Me interesa mucho trabajar con personas que ya tienen un trabajo previo hecho y que puedan ayudar a otras personas. La característica principal que tienen los talleres que estoy impartiendo es que no son talleres en los que vamos a profundizar en el trauma, en nuestra herida, sino que tienen más una dirección horizontal en el sentido de que tienen más que ver con conectar con nuestros recursos, amplificarlos. Si el terapeuta tiene sus recursos disponibles y amplificados, va a poder proveer a sus clientes de esos recursos, de esa capacidad de corregular. Un objetivo para mí muy importante en los talleres es que los terapeutas estén más recursados, estén como más sólidos, porque simplemente estar así, de esa manera, ya va a ayudar a sus clientes, a sus procesos personales. Luego, con la dinámica de los sistemas emocionales, cuando yo fui comprendiendo, de alguna manera me fui inclinando hacia cómo trabajo con ellos, ¿no? Entonces, básicamente, hay una introducción, bueno, pues esta es una mínima introducción la que yo estoy dando aquí, una introducción de qué son los sistemas emocionales, cómo operan, hay una introducción que lo suelo hacer online, son 3 o 4 horas. Y luego trabajo específicamente con 3 sistemas. Trabajo específicamente con el sistema de la rabia, porque el sistema de la rabia es clave, primero, para tratar el dolor físico, es clave para aprender a reconectar con nuestras necesidades y poder conectar con nuestras necesidades y atrevernos a pedirlas, ¿no? La mayoría de las personas que tienen trauma tienen un problema con conectar con lo que necesitan y pedirlo de una forma apropiada, ¿no? La energía que provee este sistema nos ayuda, provee la energía suficiente para la terapia, básicamente, ¿no? Cuando está bien organizada. Y entonces como que de una forma empírica iba probando y sentí, haciendo un taller sobre la rabia, que esto nos llevaba a trabajar después con el abandono, básicamente. Entonces, los pilares sobre los que se fundamenta la formación es el sistema de la rabia,
organizarlo y luego trabajar sobre el sistema de abandono. Hay dos talleres sobre el sistema de abandono, pero realmente en el sistema de abandono trabajamos con el sistema de abandono y el sistema de cuidado, porque como adultos no solamente estamos en recibir, estamos también en saber dar. Y este equilibrio entre el dar y el recibir, saber dar bien, saber recibir bien. La mayoría de las personas o no se permiten recibir o están en la demanda constante, ¿no? Y entonces como que hay los dos extremos, ¿no? Entonces básicamente los talleres se fundamentan en trabajar a través de ejercicios terapéuticos. Yo utilizo muchos ejercicios terapéuticos que conectan sensaciones corporales con comportamiento, con situaciones que sean manejables, que generan un poquito de estrés, un poquito de alguna situación que tenga que ver con la rabia, con el abandono, manejable, y que podamos ayudar a cambiar sobre la marcha en el mismo momento, hacer algo diferente al patrón que teníamos antiguo. Eso es. Mientras estoy contándote contigo, estoy elaborando, ¿no?, el pensamiento. Nosotros tenemos una forma, como un modo de operar. Siempre que me pasa esto, hago esto. Bueno, pues de alguna manera los talleres lo que pretenden es, ¿y cómo hacerlo de otra manera, no? Ok. Bueno, entonces la gente puede encontrar información sobre tus próximos talleres en tu página web o ya tienes alguna fecha. Tengo fechas, no lo he subido a la página web. Estoy haciendo talleres en un centro de psicología en Madrid, el Centro del Olivo, que está en Arturo Soria. Es un sitio increíble porque las personas que lo llevan, tú lo viste también, María Carolina, son unas personas muy generosas, con un corazón. Ellos allí imparten otras terapias, Gestalt, terapia corporal integrativa, hacen grupos y ellos tuvieron la generosidad de abrirme, ¿no?, sus puertas, ¿no?, para ofrecer, ¿no? Y sí, el próximo octubre vamos a hacer una formación, voy a hacer una formación en la que van a ir un primer taller online y luego 3 talleres que serán posiblemente en octubre, noviembre, a lo mejor enero, en el que iremos con ese orden, ¿no? Sistema de la rabia, sistema de abandono 1, sistema de abandono 2, en el que trabajaremos todos esos recursos que yo quiero que los terapeutas tengan para poder tratar a personas de una forma más eficaz y para que, bueno, es un trabajo personal, es un trabajo para aprender a trabajar con otras personas, pero también y sobre todo es un trabajo personal con uno mismo, ¿no? O sea, todos los terapeutas tenemos que seguir en nuestro trabajo personal, ¿no? Sí, total, total, total. Muy interesante. Yo, de hecho, Pues proporcionarlo, estar en los talleres, a mí me da mucho, ¿no? Y me hace aprender que yo también tengo que limar, que como limpiar el diamante, ¿no? A mí me gusta mucho esta imagen, ¿no?, de que las personas somos como diamantes que tenemos polvillo o barro, y entonces estos talleres que ayuden a limpiar, ¿no? sí, sí, Hoy me decía una persona en la consulta esta mañana, a mí me impacta muchas veces cómo las personas se expresan con ellos mismos, ¿no? Y una persona que se trata mal, que tiene problemas de incluso conductas suicidas o intentos, ¿no? Algunos intentos, ella se ve mal a ella misma, ya tiene el problema, y a mí me da mucha compasión cuando una persona se trata mal a ella misma. Y cuando me contó la historia y pude ver de dónde vienen sus comportamientos, lo que le pasa a ella, realmente sus sistemas emocionales primarios, sus sistemas defensivos están funcionando bien ante una situación difícil que está viviendo. Sin embargo, ella estaba haciendo un análisis hacia ella misma negativo. Entonces, para mí es muy importante recuperar una autoimagen negativa y ver el diamante que tenemos, ¿no? Bueno, puedo tener un poquito de barro, puedo tener un poquito de polvo, vamos a limpiarlo, vamos a ver qué hacemos con él, ¿no? sí. Y Para mí, sobre todo lo que compartiste al principio, me parece muy importante rescatarlo, porque todos cuando nos enfrentamos a una terapia de hablar temas duros como es el trauma, creemos que nos tenemos que refregar en el dolor y meter el dedo en la llaga y restregar. Es como la imagen que tenemos de una terapia. Y realmente muchas veces cuando nos metemos desde esta forma o desde este abordaje, pues la gente no tiene recursos para sostener eso. Entonces la terapia pues no avanza o la persona no va, no quiere seguir en el proceso porque realmente no les estamos entregando recursos de regulación, de expresión, de confianza, de seguridad, de que puedan establecer los límites para sentirse seguros y avanzar en el proceso.
Así que ole por esa iniciativa que tienes. Bueno, María Carolina, realmente yo estuve muchos años recibiendo terapia y sufrí esto que tú estás contando. Sufrí el estar muchos años buscando en el hoyo, buscando en el barro, moviendo la mierda, ¿no? De alguna manera. Y yo no era más feliz, yo no estaba, en muchos aspectos, no estaba más fuerte, más sólido. Entonces, para mí es muy importante, y yo lo digo con esta imagen, puede ser un poco exagerada, pero para mí es importante. Yo deseo para mis clientes que la terapia sea un paseo por un campo de amapolas. Eso es lo que deseo. Y con ese foco que yo pongo, de alguna manera salen recursos y salen una creatividad para ayudar a las personas a que hagan un proceso en el que sea satisfactorio, incluso aunque están moviendo cosas difíciles. La persona debe salir de la consulta más expandida, más regulada, con más ganas de abrir los ojos, de mirar al cielo y de darse cuenta de los recursos que tiene. Yo cuando escucho a alguien, no, es que vengo del terapeuta y ahora estoy 2 días más hasta que me recoloque, quizás ha sido demasiado, quizás ha sido demasiado duro. Ya fue duro la historia que tuviste, vamos a hacer una experiencia que sea una experiencia antídoto a las personas, ¿no? Que sean, Exacto. no por trabajar Sí, ya fue duro lo que te tocó vivir. No vas a venir aquí a la terapia a que sea doblemente duro. y tenemos que cambiar un poco esta visión de que cuanto más duro sea la terapia, más voy a más profundo voy a trabajar y más voy a limpiar. No es así. Mi experiencia personal no es así. Me dice que no es así y cuando yo trabajo con personas veo que no es así. Y eso en esto soy muy vehemente cuando hablo porque es algo que yo he vivido y que he sufrido, ¿no? Y que me he tenido que recuperar de la terapia. O sea, yo me he tenido que recuperar de la terapia. Es muy fuerte decir eso. Entonces, lo que quiero para los demás es algo que expanda, que dé más recursos, que dé más alegría, que esté más conectado con la vida, ¿no? Realmente, ¿no? Sí, que al final eso es lo que queremos y ese debe ser el objetivo de cualquier proceso. Mm, ¿Sí? No restregarlos en el fango, sino tener más recursos y más conexión con, con el sí, sí. momento presente. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por aceptar mi invitación. Este video va a quedar aquí en Instagram y también lo vamos a colgar en el canal de YouTube. Y bueno, no sé si quieres compartir algo más antes de despedirnos. Bueno, te estoy muy agradecido, María Carolina, por la invitación y luego también por tus preguntas y tus comentarios tan acertados que lo que hacían era poner mi inteligencia, ¿no? A funcionar, ¿no? Y a elaborar, ¿no? Entonces, el sentir que de tu parte, ¿no? Esa sensibilidad hacia lo que yo ofrezco, pues la verdad que Invito a las personas que están escuchándote a que te llamen o te ubiquen en tus redes sociales, en Instagram, que si quieren saber más de todos los temas que tú hablas, pues te contacten directamente. Y de las personas que quieran saber más sobre Somatic Experiencing, pues invitarlos a que consulten las fuentes oficiales de la terapia, que hay bastante información sobre cómo les puede ayudar, sobre qué terapeutas hay en España que pueden consultar y bueno, seguir abriendo como un camino para estos nuevos acercamientos terapéuticos que ayudan a tantas personas y que necesitamos tanto en esta humanidad tan agobiada y doliente. Y bueno, para todo muchas gracias y hasta la próxima vez.